El plasma verde salpicó contra el casco de Marcus cuando la explosión desgarró el corredor de la nave alienígena. Sus compañeros yacían inmóviles a su alrededor, sus trajes de combate humeando por los disparos de energía. El soldado humano se incorporó entre los escombros, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. A través del humo denso, distinguió una figura que se movía débilmente entre los restos de lo que parecía ser un trono de cristal púrpura. La criatura era diferente a los guerreros alienígenas que había enfrentado. Su piel tenía un tono azul plateado que brillaba incluso bajo la luz tenue, y sus ojos dorados lo observaban con una mezcla de dolor y curiosidad. Marcus avanzó con cautela, su rifle de plasma aún humeando. La alienígena intentó hablar, pero solo salieron sonidos guturales de su garganta. Tenía una herida profunda en el costado que sangraba un líquido violeta, y sus extremidades temblaban por el esfuerzo. La comunicación era imposible, pero Marcus reconoció la desesperación universal en sus ojos. Sin pensar dos veces, se quitó el kit médico de emergencia de su cinturón. Los protocolos militares le gritaban que era el enemigo, pero algo en la forma en que lo miraba le recordó a su hermana menor cuando era pequeña y se lastimaba. El soldado se acercó lentamente, mostrando sus manos vacías. La alienígena retrocedió al principio, pero el dolor la mantuvo inmóvil. Marcus examinó la herida, notando que la anatomía era sorprendentemente similar a la humana. Los vendajes estándar no serían suficientes para detener esa hemorragia. Sin vacilar, Marcus se cortó la muñeca con su cuchillo de combate. La sangre roja goteó sobre la herida violeta de la alienígena. Para su sorpresa, la mezcla comenzó a brillar con una luz dorada suave, y la herida empezó a cerrarse lentamente. La criatura lo miró con asombro creciente, sus ojos dorados llenándose de algo que Marcus interpretó como gratitud. Ella extendió una mano temblorosa hacia él, tocando suavemente su mejilla con dedos largos y elegantes. De repente, imágenes florecieron en la mente de Marcus. Vio flotas de naves espaciales, mundos distantes y la cara de la alienígena rodeada por una corona de luz. Era una reina. Comprendió con shock. No cualquier soldado enemigo, sino la líder suprema de toda su civilización. Las imágenes continuaron fluyendo. Vio la guerra desde su perspectiva. Vio cómo su pueblo había sido atacado primero por fuerzas desconocidas, cómo habían respondido en defensa propia, y cómo todo había escalado hasta convertirse en el conflicto que ahora devastaba múltiples sistemas solares. La reina alienígena, que él ahora sabía se llamaba Ciara en su idioma, le mostró algo más. Su sangre humana no solo había sanado su herida física, sino que había creado un vínculo entre ellos, una conexión que trascendía las barreras del idioma y la especie. Marcus sintió una presencia cálida en su mente, diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. Era como si pudiera sentir las emociones de Ciara, su alivio, su gratitud, y algo más profundo que apenas comenzaba a entender. Los sistemas de la nave comenzaron a fallar a su alrededor. Las luces parpadeaban y se oía el siseo del aire escapando por las grietas en el casco. Tenían que salir de allí pronto, pero Marcus se dio cuenta de que ya no podía simplemente dejar atrás a esta criatura extraordinaria. Ciara se las arregló para ponerse en pie, apoyándose en Marcus para mantener el equilibrio. Sus fuerzas regresaban gradualmente, pero el vínculo entre ellos se fortalecía con cada momento que pasaba. Marcus podía sentir su determinación, su necesidad de sobrevivir no solo por sí misma, sino por todo su pueblo. Mientras se dirigían hacia la salida de emergencia más cercana, Marcus se preguntó cómo explicaría esto a su comando. Había salvado a la líder enemiga, y en el proceso había descubierto que tal vez esta guerra había comenzado por un malentendido terrible. El rugido de motores de escape resonó por el corredor cuando la cápsula de salvamento se preparó para el lanzamiento. Marcus y Ciara corrieron hacia la luz sus destinos, ahora entrelazados de formas que ninguno de los dos podía haber imaginado. Marcus apretó los dientes mientras arrastraba a la reina alienígena por los pasillos que se desplomaban. Los sistemas de soporte vital de la nave fallaban uno tras otro,
llenando el aire de chispas eléctricas y vapores tóxicos. El vínculo mental entre ellos se había intensificado, permitiéndole sentir no solo el dolor físico de Ciara, sino también el peso emocional de liderar una civilización en guerra. A través de su conexión, Marcus experimentó fragmentos de memoria alienígena. Vio el planeta natal de Ciara, un mundo de cristales flotantes y ciudades que brillaban como joyas bajo 3 soles. Sintió el momento exacto cuando las primeras naves de exploración humanas aparecieron en sus cielos, y cómo un malentendido sobre protocolos diplomáticos había escalado hasta convertirse en hostilidades abiertas. Ciara se comunicaba ahora directamente con su mente, enviando imágenes y emociones en lugar de palabras. Le mostró su desesperación por detener el derramamiento de sangre, como había venido personalmente a esta batalla con la esperanza de encontrar una manera de hacer la paz. Su nave había sido atacada por error por sus propias fuerzas, que no sabían que ella estaba a bordo. La cápsula de escape estaba a solo 50 metros, cuando una explosión masiva sacudió la nave. Marcus se lanzó hacia adelante, cubriendo a Ciara con su cuerpo mientras los fragmentos de metal llovían a su alrededor. Sintió algo cálido corriendo por su espalda y se dio cuenta de que había sido herido por los escombros. Inmediatamente, Ciara colocó sus manos sobre las heridas de Marcus. Su sangre violeta se mezcló con la roja humana, creando el mismo brillo dorado que había sanado su herida antes. El dolor se desvaneció instantáneamente. Pero Marcus sintió algo más. Era como si parte de la esencia de Ciara hubiera entrado en él, fortaleciendo el vínculo entre ambos. Llegaron a la cápsula de escape, justo cuando los últimos sistemas de la nave comenzaron a colapsar. Marcus selló la escotilla y activó la secuencia de lanzamiento, sintiendo la fuerza de la aceleración presionándolos contra sus asientos. A través del pequeño puerto de observación, vieron la nave alienígena implosionar en una brillante esfera de energía. Durante el viaje hacia la estación espacial humana más cercana, Marcus y Ciara comenzaron a planificar, a través de su vínculo mental. Ella le explicó la estructura política de su imperio. Había facciones que favorecían la guerra total contra la humanidad, pero también existían grupos que deseaban la paz. Con Ciara aparentemente muerta en la explosión, estos grupos moderados perderían toda influencia. Marcus se dio cuenta de que tenían una oportunidad única. Si pudieran encontrar una manera de demostrar que la paz era posible, que humanos y alienígenas podían coexistir e incluso colaborar, tal vez podrían detener la escalada del conflicto antes de que ambas civilizaciones se destruyeran mutuamente. Ciara le mostró mapas estelares de su territorio, identificando mundos donde las fuerzas pacifistas tenían influencia. También le reveló la existencia de otras especies alienígenas que habían estado observando el conflicto con creciente preocupación. Algunas de estas razas podrían actuar como mediadoras si se les presentara la oportunidad correcta. La cápsula de escape comenzó a recibir transmisiones de la Estación Espacial Humana. Marcus sabía que tenía minutos antes de que tuvieran que responder a las llamadas de identificación. Una vez que llegaran, sería casi imposible mantener en secreto la presencia de Ciara. A través de su conexión mental, Marcus sintió la resolución inquebrantable de la reina alienígena. Estaba dispuesta a arriesgar todo, incluyendo su propia vida, por la posibilidad de lograr la paz entre sus especies. Esa determinación despertó algo similar en Marcus, una convicción de que su encuentro fortuito podría ser la clave para salvar millones de vidas en ambos lados del conflicto. La estación espacial apareció en sus pantallas una estructura masiva de metal y cristal que orbitaba un planeta minero. Marcus tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En lugar de dirigirse directamente a los muelles de aterrizaje, programó un curso hacia una sección abandonada de la estación, donde podrían ocultarse mientras decidían su próximo movimiento. Ciara apretó suavemente su mano, y Marcus sintió una oleada de gratitud y esperanza a través de su vínculo. Juntos, habían encontrado una razón para creer que la paz era posible. The emergency pod systems hummed quietly as Marcus guided it toward the abandoned mining section of Meridian Station. Through their mental link, he could feel Ciara's amazement at the massive human structure, an analytical mind cataloging the engineering techniques that differed so drastically from her people's organic architecture.
Theara projected images of her own space installations, showing Marcus how her people grew their habitats from living crystal that responded to thought and emotion. The contrast was striking yet beautiful, representing the diversity that could strengthen both civilizations if they could find common ground. As they approached the docking bay, Marcus felt Ciara's sudden spike of alarm. She was sensing something he couldn't detect with human senses alone. Through their connection, she showed him energy signatures approaching from multiple vectors. Military vessels were converging on their location, having tracked their pod's trajectory. Marcus quickly changed course, diving into the station's superstructure, where the massive super beams created a maze of hiding places. The pod's stealth systems engaged, masking their heat signature as they settled into a maintenance alcove deep within the station's framework. Commander Jake Morrison's voice crackled over the communication channels, ordering all security teams to search for the unidentified vessel. Marcus recognized the voice of his former commanding officer, a man known for his rigid adherence to protocol and deep suspicion of alien intentions. Through Ciara's enhanced senses, they monitored the search patterns of the security teams. Her people possessed natural abilities that made them excellent at detecting life forms and energy patterns, skills that proved invaluable in avoiding capture. She guided Marcus through the station's layout, finding pathways that the human searchers wouldn't think to check. In the relative safety of their hiding spot, Marcus and Ciara began working on their next move. She needed to contact the moderate faction of her people, but doing so would require accessing communication equipment that could reach across interstellar distances. The station's main communications array would be perfect, but it was also the most heavily guarded location on Meridian. Ciara showed Marcus something remarkable through their link. Her people had developed biotechnology that could interface with electronic systems, essentially allowing them to communicate with machines through direct neural connection. If she could access even a small terminal, she might be able to work her way through the station's network to reach the main array. Marcus knew the station's layout from his previous tours of duty. There was a rarely used maintenance terminal in Section C7 that connected to the main network for diagnostic purposes. It would be risky to reach, but it was their best option for making contact with Ciara's allies without alerting human security forces. They moved through the station's service corridors during the shift change, when foot traffic was at its minimum. Marcus's military training proved invaluable in avoiding patrol routes, while Ciara's alien senses warned them of approaching danger before human detection systems could spot them. The maintenance terminal was exactly where Marcus remembered, hidden behind a panel in what appeared to be an unused storage compartment. Ciara placed her hands on the interface, and Marcus watched in fascination as bioluminescent patterns spread across her arms, connecting her nervous system directly to the station's computer network. Their mental link, Marcus experienced what it felt like for Ciara to merge with the electronic systems. It was overwhelming at first, like trying to drink from a waterfall, but she gradually learned to filter and direct the information flow. She navigated through layers of security protocols, careful not to trigger any alarms that might reveal their location. Within minutes, Ciara had established contact with her homeworld. The response was immediate and intense. Her own people had believed her dead, and her sudden reappearance caused chaos in the alien command structure. Through Marcus, she felt the emotional weight of entire civilizations hanging in the balance of their next decisions. High Chancellor Vex, leader of the moderate faction, responded personally to Ciara's transmission. Through the mental link, Marcus observed their exchange, understanding the alien language through Ciara's translation. Vex was desperate to pursue peace negotiations, but the military hardliners were gaining power with each human attack. Ciara explained her situation, describing the bond she had formed with Marcus and the insights she had gained about human motivations. She proposed a radical solution, a secret meeting between moderate leaders from both species, mediated by Marcus as proof that cooperation was possible. The plan was audacious and dangerous. If discovered by the hardliners on either side, it would likely trigger an escalation that would make peaceful resolution impossible. But both Ciara and Vex recognized that conventional diplomacy had failed repeatedly, and desperate times called for unprecedented measures.
Marcus felt the weight of responsibility settling on his shoulders and was being asked to facilitate negotiations between civilizations, a role he had never trained for or imagined. But through his connection with Zaira, he also felt the strength and wisdom she offered. The meeting would take place on a neutral world, in Unclaimed Space, a planet that both species had surveyed but neither had colonized. Marcus would need to convince his superiors to attend, while Ciara would work to bring the moderate faction leaders to the negotiating table. As they prepared to leave their hiding place, Marcus realized that their bond had evolved beyond simple telepathic communication. He could now access some of Ciara's enhanced physical abilities, while she seemed to have gained an intuitive understanding of human technology and tactics. They were becoming something new, a hybrid consciousness that combined the best aspects of both species. The journey back through the station's corridors was tense but successful. They reached their hidden pod without incident, though Marcus could feel Ciara's exhaustion from interfacing with the human-computer systems. The biological integration had taken a significant toll on her energy reserves. As they prepared to launch toward the rendezvous point, Marcus sent a carefully crafted message to Admiral Kate Sullivan, one of the few high-ranking officers he knew to have questioned the wisdom of total war with the alien empire. If anyone in human command might be willing to take the risk of secret negotiations, it would be her. The response came faster than expected. Admiral Sullivan agreed to meet with Marcus privately, but warned that he would need compelling evidence to convince her that peace was possible. The fate of both civilizations now rested on their ability to prove that the bond between human and alien could be the foundation for a lasting treaty. Marcus programó las coordenadas hacia el punto de encuentro, mientras Ciara monitoreaba las comunicaciones alienígenas a través de su conexión neural con los sistemas de la nave. La tensión era palpable entre ambas flotas, con naves de guerra posicionándose en formaciones de batalla a lo largo de la frontera disputed. A través del vínculo mental, Ciara compartió con Marcus las complejidades políticas de su imperio. El Consejo de los 12 Mundos estaba dividido casi por igual entre los que favorecían la aniquilación total de la humanidad y aquellos que buscaban una resolución pacífica. Su desaparición había inclinado la balanza peligrosamente hacia los halcones de guerra. Marcus entendía ahora por qué Ciara había arriesgado tanto viniendo personalmente al frente de batalla. Como la única heredera de la dinastía real que había gobernado durante 3 milenios, su palabra tenía un peso político inmenso. Sin su influencia moderadora, los elementos más agresivos de su civilización tenían vía libre para escalar el conflicto. La nave se dirigía hacia el sistema estelar Nexus 7, un sector neutral donde el almirante Sullivan había acordado encontrarse. Marcus había logrado convencerla, mencionando la posibilidad de obtener inteligencia estratégica crucial sobre las capacidades militares alienígenas. No había mentido exactamente, pero tampoco había revelado la verdadera naturaleza de su propuesta. Durante el viaje, Marcus y Ciara trabajaron en desarrollar un protocolo de comunicación que permitiera la traducción instantánea entre idiomas. El vínculo mental entre ellos servía como puente, pero necesitaban una forma de extender esa capacidad a otros individuos durante las negociaciones. Ciara había traído consigo un dispositivo de su civilización, un cristal orgánico que podía amplificar las conexiones telepáticas naturales que su especie compartía. Con algunas modificaciones creía que podría adaptarlo para funcionar con la neurología humana, al menos temporalmente. El proceso de modificación requería una mezcla cuidadosa de tecnología alienígena y humana. Marcus observó fascinado mientras Ciara manipulaba la estructura molecular del cristal utilizando campos de energía generados por su propio sistema nervioso. Era como ver magia, excepto que sabía que era ciencia avanzada más allá de la comprensión humana actual. Cuando llegaron al punto de encuentro, encontraron la nave insignia del almirante Sullivan. El USS Determination era una nave de guerra masiva, bristling con armas capaces de destruir ciudades enteras. La ironía del nombre no se perdió en Marcus mientras se acercaban para atracar. El almirante Sullivan los recibió personalmente en la bahía de aterrizaje, acompañada por un equipo de seguridad completo y el Dr. Robert Hayes, el xenobiólogo principal de la flota. Marcus podía ver la shock en sus rostros cuando Ciara emergió de la cápsula,
su presencia alienígena inconfundible incluso para observadores humanos casuales. Sullivan era una mujer de mediana edad, con cabello gris plateado y ojos que habían visto demasiados horrores de guerra. Su expresión era cautelosa pero no hostil mientras evaluaba la situación. Marcus notó que había ordenado que las armas de su equipo de seguridad permanecieran enfundadas, una señal promising. Marcus comenzó las presentaciones explicando cómo había encontrado a Ciara y descubierto su verdadera identidad. Cuando mencionó que era la reina suprema del imperio alienígena, el Dr. Hayes casi se desmaya por la shock. Sullivan, por su parte, mantuvo su compostura profesional, pero Marcus pudo ver las ruedas girando en su mente estratégica. Y a demostración del vínculo telepático entre Marcus y Ciara, fue lo que finalmente convenció a Sullivan de la autenticidad de la situación. Cuando Ciara proyectó imágenes directamente en la mente del almirante mostrándole eventos de la guerra desde la perspectiva alienígena, la expresión de Sullivan cambió de escepticismo a horror comprensivo. Sullivan vio las primeras encounter entre naves humanas y alienígenas, presenciando cómo malentendidos sobre protocolos de comunicación habían escalado rápidamente a hostilidades. Observó ataques desde ambos lados que habían sido malinterpretados como agresión deliberada cuando en realidad fueron respuestas defensivas a amenazas percibidas. El momento de ruptura llegó cuando Ciara mostró a Sullivan las consecuencias de la guerra en mundos civiles. Alienígenas, ciudades de cristal que habían existido durante milenios reducidas a escombros, familias alienígenas huyendo del bombardeo humano, niños de especies exóticas muriendo en ataques que los humanos creían dirigidos solo a objetivos militares. Sullivan se sentó pesadamente en una silla cercana, el peso de la revelación crushing, su resolución militar. Marcus podía ver que estaba recalculando todo lo que creía saber sobre el conflicto, reevaluando decisiones that had cost countless lives on both sides. El Dr. Hayes estaba fascinado por los aspectos científicos de la situación, particularmente el vínculo simbiótico que se había desarrollado entre Marcus y Ciara. Realizó scans preliminares que mostraron cambios mesurables y química sanguínea de ambos, evidencia física de su conexión extraordinaria. Ciara utilizó el cristal modificado para establecer una conexión temporal con Sullivan y Hayes, permitiéndoles experimentar brevemente la comunicación telepática directa. La sensación fue overwhelming para los humanos, pero les dio una comprensión visceral de cómo la perspectiva alienígena diferenciaba fundamentalmente de la suya. A través de esta conexión expandida, Ciara explicó su plan para las negociaciones de paz secretas. Necesitaban reunir a los líderes moderados de ambos lados en territorio neutral, donde podrían trabajar sin la interferencia de los elementos militaristas que habían perpetuado el conflicto. Sullivan finalmente habló, su voz áspera por la emoción. Admitió que había comenzado a cuestionar la sabiduría de la guerra total, especialmente después de recibir informes de intelligence sobre la verdadera escala de la civilización alienígena. Los humanos estaban siendo superados en número por órdenes de magnitud, y la victoria total era probablemente imposible. La almirante acordó facilitar la reunión secreta, pero advirtió que tendría que proceder con extrema caución. Si los hardliners en el comando humano descubrieran las negociaciones premature, tanto ella como Marcus podrían enfrentar Court Martial por traición. The risks were enormous, but so was the potential payoff. Marcus sintió una oleada de hope a través de su vínculo con Ciara. Por primera vez desde que comenzó el conflicto, existía una posibilidad real de que la bloodshed pudiera terminar sin la aniquilación total de una o ambas civilizaciones. La preparación para las negociaciones secretas requería una coordinación delicada entre múltiples facciones. Ciara había logrado contactar discretamente con el alto canciller Pex y otros líderes moderados de su mundo natal, mientras que el almirante Sullivan trabajaba para identificar oficiales humanos de alto rango que pudieran estar dispuestos a considerar alternativas diplomáticas. Marcus se encontró actuando como facilitador entre ambos grupos, utilizando su vínculo único con Ciara para traducir no solo palabras sino conceptos culturales complejos que a menudo se perdían en la traducción convencional. Descubrió que los alienígenas pensaban en términos de ciclos temporales que abarcaban siglos, mientras que los humanos tendían a focalizarse en soluciones inmediatamente practicables.
El planeta elegido para las negociaciones era Kepler 442b, un mundo oceánico con pequeñas masas continentales que ninguna de las dos civilizaciones había reclamado oficialmente. Sus océanos, azul verdoso y atmósfera respirable, lo hacían ideal para encuentros entre especies con diferentes necesidades ambientales. Ciara reveló que su especie había desarrollado biotecnología avanzada que les permitía modificar temporalmente su fisiología. Esta capacidad explicaba parcialmente por qué habían sido tan efectivos en combate en diversos tipos de mundos, adaptándose rápidamente a condiciones que podrían incapacitar a otras especies. Durante los preparativos, Marcus aprendió más sobre la estructura social alienígena. La civilización de Ciara estaba organizada en castas basadas en capacidades biológicas naturales, con individuos especializándose en roles específicos desde el nacimiento. Sin embargo, a diferencia de sistemas de casta rígidos, existía movilidad social basada en mérito y las necesidades cambiantes de la sociedad. El Dr. Ice había estado estudiando intensivamente las muestras biológicas que Ciara había proporcionado, descubriendo que su DNA contenía secuencias que parecían de simbiosis con otras formas de vida. Esta descubierta sugería que la capacidad de Ciara para formar vínculos con otras especies no era única sino una característica evolve de su people. La almirante Sullivan había logrado reunir discretamente a 3 otros comandantes senior que compartían sus reservas sobre la prosecución del conflicto. El admiral James Peterson de la Segunda Flota había perdido su hijo en una de las primeras batallas y había comenzado a cuestionar el costo humano de la guerra. El general Linda Morrison había observado los efectos devastating del conflicto en mundos coloniales y favorecía una resolución negociate. Mientras tanto, Ciara coordinaba con el alto canciller Bex para asegurar la participación de representantes de los principales mundos del imperio alienígena. Cada mundo tenía su propia perspectiva sobre el conflicto y algunos habían sufrido más bajo ataques humanos que otros. Balancear estas diferentes viewpoints sería crucial para cualquier acuerdo duradero. La tecnología del vínculo telepático había evolucionado durante las semanas de preparación. Marcus y Ciara habían aprendido a modular la conexión, permitiendo varying levels of mental sharing dependiendo de la situación. Podía mantener una awareness básica de las emociones del otro, sin la overwhelming sensation de complete mental merger. El aspecto más challenging de los preparativos era developing protocolos de seguridad que satisficieran a ambos lados. Los humanos insistían en screening completo para armas biológicas y tecnología peligrosa, mientras que los alienígenas tenían sus propias preocupaciones sobre human treachery y potencial ambushes. Finalmente, se desarrolló un sistema de mutual verificación, donde cada delegación sería acompañada por representantes neutrales del otro lado. Marcus acompañaría a la delegación alienígena como garantía de human intentions, mientras que un diplomat alienígena seleccionado por Ciara permanecería con el grupo humano. La fecha para las negociaciones se estableció para coincidir con una conjunción celestial que tenía significancia cultural para ambas especies. Los humanos lo reconocían como un aligning planetario rare, mientras que la civilización de Ciara lo consideraba un momento auspicioso para nuevos beginnings. Marcus sintió el weight of history settling sobre él mientras la fecha se acercaba. Su encuentro casual con Ciara en esa nave destruida había evolvido en algo que podría determinar el fate of multiple civilizations. El vínculo entre ellos se había fortalecido hasta el punto donde a veces era difícil determinar where his thought ended and hers began. Ciara había comenzado a mostrar signos de changes físicos sutiles, su piel desarrollando un slight iridescence que no había estado presente inicialmente. El doctor Hay teorías que el vínculo con Marcus estaba triggering evolutionary adaptations que allowed her physiology para mejor acomodate la symbiotic relationship. La almirante Sullivan había established un command post secreto en una moon base abandonada near el sistema Kepler, desde donde podría monitorear las negociaciones sin direct participating. Había dejado clear que si las talks failed, ella sería forced a resume military operations con renewed intensity. En la víspera de su departida para las negociaciones,
Marcus y Ciara spend tiempo en quiet contemplation, sharing memories y hopes a través de su mental link. Ambos understood que estaban about to attempt algo que had never been successful attempted entre sus especies. Genuine communication y mutual understanding que podría lead a lasting peace. El día de las negociaciones amaneció clear en Kepler 442b. con el sol alienígena casting unusual shadows a través de la atmósfera rica en oxígeno. Marcus y Ciara llegaron al sitio designado, una playa de arena cristalina donde las waves suavemente lap against the shore, creando un ambiente peaceful que contrasté sharply con la tensión de la situación. La delegación humana arribe primero con la almirante Sullivan leading, un grupo que incluye el admiral Peterson, el general Morrison y el Dr. Hayes. Cada oficial brought decades de militar experience y un genuine desire para encontrar alternatives a continued warfare. Sus faces reflecten tanto hope como skepticism mientras preparaban para meet con representantes de una civilización. Los alienígenas materializan desde el océano mismo, emerging de vehículos submarinos que blended seamlessly con el natural environment. El alto canciller Bex led su delegation accompanied por military strategists y diplomatic advisors de varios worlds del Empire. Su appearance fue tanto majestic como intimidante, sus bioluminescent skin patterns shifting con sus emotions. Marcus sirvió como inicial mediador utilizando su vínculo con Ciara para establish basic communication protocols. El Modify Crystal Device funcionó perfectly, creating temporary telepathic bridges que allowed both sides para share thoughts y emotions directly. La sensación fue overwhelming initially para los humans, pero gradually became manageable. El primer breakthrough came cuando ambos sides realized que habían been fighting esencialmente defensive wars. Each attack había been perceived como un provoked aggression por la other side, cuando en reality muchos habían been preemptive strikes designed para prevent imagining divisions. Esta revelation creado un shift fundamental en la atmósfera de las negociaciones. Admiral Peterson shared detailed intelligence reports mostrando cómo human military planners había interpretado el ship movements como aggressive posturing, cuando en fact habían been routine patrol patterns designed para protect established trade routes. Similarly, Ciara provided tactical analysis demonstrating que muchos alien attacks on human outposts había been responses a perceived threats a civilian populations. El Dr. Ice presente su research sobre la bioelegida compatibility entre las especies, sustaining que la symbiotic relationship entre Marcus y Ciara might not be unique. Plus, su findings indicated que both species shared genetic markers que could facilitate peaceful coexistence e even beneficial integration in certain circumstances. General Morrison raised concerns sobre territorial disputes y resource competition, areas where conflict seemed inevitable given la expansion patterns de both civilizations. Sin embargo, el alto canciller Bex revealed que alien technology podía efficiently harvest resources desde otherwise uninhabitable planets, potentially eliminating competition para worlds suitable planet chain. Las most difficult decisions centered around war crimes committed por both sides. Hundreds de thousands habían died en attacks que each side considered justified military action pero la other viewed como atrocities. Establishing un path forward required acknowledging estas tragedies sin assigning blame que would derail peace efforts. Ciara proposes un innovative solution. Joint investigation teams comprise the representatives desde both species, quien would examine controversiales incidents y develop recommendations para prevenir similar tragedies en el futuro. Este approach focused sobre learning from mistakes rather than punishment, making it acceptable at both sides. El telepathic links revealed profound cultural differences que había contributed al misunderstanding, human directness y individual decision making often appear rude o threatening a aliens quien valued consensus building y subtle communication. Meanwhile, alien collective thinking patterns seem deceptive o manipulative a humans accustomed, as trait of Marcus found himself translating not just words, pero conceptual frameworks, helping each side understand how the other processed information
y made decisions. His unique position como el only human quien had experienced alien consciousness directly made him invaluable in bridging these fundamental gaps in understanding. A medida que las negociaciones progressed, un detailed treaty framework began a emerge. Territorial boundaries would be established basado upon cada species' environmental preferences, con humans focusing sobre terrestrial worlds, mientras aliens concentrate sobre oceanic o gas giant environments. Trade agreements would be facilitate beneficial exchange de technology y resources. El most innovative aspect del treaty fue el establishment de joint colonies donde both species could work together, using the symbiotic principles demonstrated por Marcus y Ciara como un modelo para broader cooperation. Estos experimental communities would serve como testing grounds para integración techniques y cultural exchange programs. Security arrangements prove challenging as both sides obey legitimate concerns of preventing future conflicts. Un Joint Military Command Structure fue proposed, con mixed crews upon spacecraft designed para rapid response a threats o misunderstandings antes de they could escalate into warfare. Communication protocols were established requiring mandatory telepathic interfaces durante all diplomatic exchanges, ensuring que intent y emoción could be accurately conveyed alongside formal language. As el sun set sobre Kepler 442b, casting brilliant colors across the ocean surface, tantos sides reached agreement upon un preliminary peace treaty que would end hostilities immediately while detailed negotiations continued. El documento representaba more than just a ceasefire. It was la foundation para un new era de interspecies cooperation. La final ceremony took place bajo la Alien Stars, con Marcus y Ciara standing together, como symbols de que peace between sus peoples was not only possible, but inevitable. Su bond had become la prototipe para relationships que could develop entre humans y aliens, pointing toward the future, donde both species could thrive together among the stars.